Voy a leer la portada del diario El País, la noticia que viene más destacada. El rey considera irreconducible la apuesta de Artur Mas por la secesión. Felipe VI vuelve a encontrarse hoy con el presidente en Barcelona. La noticia lo que nos dice es que Felipe VI considera que la actitud del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, respecto al proceso independentista, como irreconducible. La verdad es que estas no han sido palabras que haya pronunciado en público Felipe VI, sino que han sido pronunciadas por Miguel Ángel Revilla, que asegura habérselo oído a Felipe VI en una audiencia en la Zarzuela. Lo que ha dicho Miguel Ángel Revilla, que dice que le ha dicho el rey, es que con este señor Artur Mas no hay arreglo posible, vamos derechos al precipicio. El rey le transmitió a Revilla la sensación de que su homólogo catalán no tiene la intención de reconsiderar sus planteamientos. El monarca, que ya recibió a Artur Mas la semana pasada, volverá a coincidir hoy con el presidente en Barcelona, donde pronunciará un discurso en la entrega de despachos a la nueva promoción de 35 jueces. Y las declaraciones de los jefes de los partidos estatales son las siguientes. Vamos a leer las declaraciones de Rajoy, de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Rivera, de Joan Tardá, por Izquierda Republicana, para que Pedro nos haga el comentario. Vamos a ver. Dice el diario El País en la página 13. Las declaraciones de Mariano Rajoy. El titular de la página 13 es el mismo. El rey cree que la actitud de Artur Mas contra las leyes es irreconducible. Hay que aclarar que esto ha sido Revilla, que no se puede contener el hombre y tiene que decirlo todo. Tiene esa pasión de hablar. Mariano Rajoy, las declaraciones que ha dicho son las siguientes. Voy a defender el núcleo fundamental de la Constitución. Se ve que el otro no. La parte que no sea fundamental, pues no es necesario que se defienda. Vamos a defender nuestra historia, lo que nos une. Vamos a dar batalla para estar donde está el mundo, cada vez con menos fronteras y barreras. En España la ley se va a cumplir y si alguien quiere violentarla, debe saber que no se lo vamos a permitir. Que me diga a mí el señor Rajoy cómo se defiende nuestra historia, cuando la historia es un hecho objetivo. Defenderás la verdad, en todo caso, una verdad histórica como que Cataluña jamás ha sido un Estado independiente y por eso no caben ni federaciones ni cualquier otras aventuras como las que se oyen por ahí. Por otro lado, decir que va a dar la batalla, yo a Mariano Rajoy no le veo como un aguerrido batallador precisamente, pero si no la está dando en ningún momento, ¿cuándo va a dar la batalla? Cuando hace poco dijo que su arma principal se llama Tribunal Constitucional, un tribunal que no tiene armas y ni es tribunal porque ni siquiera es dentro de la jurisdicción y menos aún es constitucional porque en España no hay constitución. Ese chiste de Dalmacio es buenísimo, supongo que los oyentes lo recordarán cuando Rajoy dice que va a llamar al Tribunal Constitucional para poner en orden a Artur Mas, dijo Dalmacio. Eso es como si están violando a tu madre y llamas a la policía. Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, y lo que ha dicho Adrián también, que va a defender el núcleo fundamental de la Constitución. Y lo que no es fundamental, entonces no lo va a defender. Bueno, pues esto es otra cosa. Otra cosa, Adrián, antes de sobre el titular que has leído, lo de irreconducible que dice Revilla. Sí. También es un tanto desacertado, porque recordemos que hace poco le hizo de chofer el rey ya, Felipe VI. Ya le condujo. Entonces decirle que es irreconducible, pues no lo sé. Lo mismo si le vuelve a dar otro paseo en coche, lo mismo le puede volver a conducir si le vuelve a hacer de chofer, que es lo que hace el rey respecto de Artur Mas. Por otro lado, ¿él quién es para reconducir nada? Si no representa absolutamente ni al Estado del que ostenta su jefatura. Es absolutamente imposible. La única manera que un jefe del Estado pudiera reconducir una situación de este estilo es a través del sistema del presidencialismo, en el cual haya sido elegido por el conjunto de la nación. De esa manera sí que efectivamente podría tomar algún mando, por seguir con el símil de la conducción. Pero este señor, Felipe VI, ¿qué va a reconducir más que el Seat Toledo de Artur Mas? Y que ha tardado mucho tiempo en darse cuenta que es irreconducible Artur Mas y tampoco hace nada. Ha llegado a esa conclusión y ya está. Se lo dice a Revilla para que Revilla lo diga. Sí, eso con eso ya ha solucionado todo el problema. Te sigo leyendo, si quieres, Pedro, las declaraciones del resto de los jefes de los partidos. Pedro Sánchez dice: pido a la sociedad catalana que no caiga en la trampa que intenta poner Artur Mas. Se entiende que al pueblo, al intentar confundir el sistema democrático en España con el PP. Voy a leerlo de nuevo porque es un poco enrevesado.
que intenta poner a Artur Mas, no sabemos a quién, pero no dice a los españoles. A los españoles, al intentar confundir el sistema democrático en España con el Partido Popular. Bueno, pues lo que se puede identificar es el sistema de listas con el funcionamiento interno del Partido Popular en todo caso. Porque, hombre, nadie en su sano juicio crea que puede identificar lo que no existe con lo que sí existe, es decir, un sistema democrático con el propio funcionamiento del Partido Popular, más que nada porque ni uno ni otros tienen nada que ver con la democracia, a no ser que nos creamos que lo que existe ahora es una democracia, y eso es lo que parece que intenta vendernos Pedro Sánchez. Luego, el ministro de Exteriores, que le gusta mucho hablar de Cataluña, cuando no es su competencia, además, salvo que reconozca que Cataluña ya no es España. Pernicioso. Sí. Salvo que reconozca que Cataluña no es España, el ministro de Asuntos Exteriores no debería pronunciarse sobre un asunto que no es exterior, sino que es interno. Pues dice, saltarse las reglas del juego conduce a la arbitrariedad o a la dictadura. Tercera tontería, porque si las reglas del juego son las de la arbitrariedad o los de la propia dictadura encubierta, como es el caso que nos ocupa, que si no es una dictadura es porque efectivamente, como dijo también Adrián antes, existen libertades individuales, que es lo que nos diferencia de una dictadura, pues entonces lo que dice Margallo es otra margallada más, otra tontería. Saltarse las reglas del juego conduce a la arbitrariedad o a la dictadura, excepto naturalmente que esas reglas de juego sean las de la propia arbitrariedad, que es lo que ocurre en este caso. Dice Pablo Iglesias, jurídicamente no es viable que unas elecciones que se produzcan, que se celebren, solo en Cataluña, porque las elecciones no se producen, las elecciones se celebran, ¿no? Exactamente. Que unas elecciones que se celebran solo en Cataluña decidan su relación con el resto de España. Y entonces, que quiere unas elecciones en cada pueblo para que decidan cada pueblo su relación con el resto de España. Sigo leyéndote, Pedro, para que hagas el comentario. Yo intuyo, dice Pablo Iglesias, que con una manera más tolerante de hacer las cosas, habría una mayoría de catalanes encantados de buscar una fórmula en la que podamos seguir caminando juntos. Fascismo puro y duro. El intento de seducir, como si la nación se constituye como un sugestivo proyecto de vida en común, como decía Ortega o como asume José Antonio. Eso es lo que está asumiendo Pablo Iglesias con estas declaraciones. ¿Y por qué además? Pues porque sigue haciendo equilibrios. No quiere perder terreno conquistado electoralmente en Cataluña, pero tampoco quiere hacerlo en el resto de España. Esta declaración a la tolerancia, a la seducción para buscar una fórmula que diseñe a su criterio o a gusto de todos consensuadamente lo que es la nación es puro y duro fascismo. Dice Juan Carlos Monedero, si cometemos el error de dejar que los diferentes pueblos de España reclamen salidas particulares, nos vamos a encontrar en un callejón sin salida. Bueno, pues el equilibrio dentro de Podemos, naturalmente, poli bueno, poli malo, y Juan Carlos Monedero siempre haciendo o intentando dar una imagen más a favor del ALA, no a favor del derecho de decidir, en contraposición con lo que pudiera ser Podemos, que es el que más viaja por las distintas geografías diciéndole a cada uno lo que le gusta. Joan Tardá ha estado gracioso. Joan Tardá, de Esquerra Republicana, que es diputado en las Cortes en Madrid. Si existiera esta voluntad mayoritaria de los catalanes en las urnas, es evidente que esto no lo para ni Dios ni, por supuesto, Rajoy, que debe estar un poco por debajo. Sí, debe estar un poco por debajo. Fascismo, de nuevo, puro y duro. El triunfo de la voluntad como medio para variar lo invariable, el objetivo, lo que está dado, la historia que dice Rajoy que hay que defender, cuando lo que tiene que hacer es defender la verdad y además ejercer las funciones ejecutivas para las que tiene, en lugar de, como decía Adrián, llamar al Tribunal Constitucional para evitar que violen a la madre de uno. Y me ha llamado mucho la atención, Pedro, la postura de Unió, que durante tantos años ha sido compañero de viaje de Artur Mas, y ahora parece que es el más interesado en que Artur Mas fracase. Pero claro, como Unión siempre es democristiano y cobarde, lo dice de otra forma. Fijaros los oyentes, porque es los curioso. Los cristianos son los que se comían a los leones en el circo romano. Sí, salían a pelear frente. Sí. Vamos, que su nota característica es la valentía. Eso es lo que caracteriza a Unión. Pues fijaos las declaraciones de Ramón Espadaler, que es secretario general de Unión Democrática de Cataluña, que dice que considera previsible la suspensión de la autonomía catalana,
Ramón Espadaler no descarta que el gobierno de Rajoy, que el gobierno central, utilice el artículo 155 de la Constitución, que le permitiría tomar el control temporal de la autonomía, luego analizaremos ese artículo. Sí. No descarta que el gobierno central utilice el artículo 155 si prospera una declaración unilateral de independencia procurada por Artur Mas. El exconsejero de Interior de la Generalitat, que es Ramón Espadaler, el secretario general de la Unión Democrática, dijo ayer en una comida ante empresarios catalanes que lo ve previsible, aunque dejó claro que aunque él lo vea previsible, que no es que lo quiera, no es que lo desee, no está deseando de que eso suceda y que Artur Mas fracase, que él no lo quiere, claro. Pero que a la vista de la valentía de Rajoy y de la cabezonería de Mas, que lo ve como algo muy previsible. Y además es lo que dices tú, Adrián. Dudo entre dos cosas. En primer lugar, si se trata de un deseo efectivo de que esto ocurra para que así fracase el gobierno del cual le han echado, porque este señor además era exconsejero del gobierno Mas, es decir, las ganas que tiene de que Mas se pegue el batacazo, o que directamente, que tampoco es descartable, considere que Mariano Rajoy es tonto. Sí. Porque le está intentando dar ideas para que precisamente aplique el artículo 155 de la Constitución. Que yo creo, nunca se puede decir que es imposible. De la actitud de Mariano Rajoy durante todos estos años no se deduce que sea previsible que utilice un arma así. Si no la veo yo, he hecho un cruzado. No. En la página 14 del diario El País tenemos el siguiente titular que viene al hilo de esta noticia que estamos tratando. Dice: los soberanistas acusan al Partido Popular y al PSOE de legislar contra la independencia. PP y PSOE cerraron ayer en la Comisión Constitucional del Congreso el acuerdo sobre la Ley de Seguridad Nacional, con las reticencias de los partidos nacionalistas e independentistas que consideran que puede ser un instrumento en contra del proceso soberanista en Cataluña, esta Ley de Seguridad Nacional. La norma, la Ley de Seguridad Nacional, garantiza la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, dice entrecomillado el periódico, y permite que el presidente del gobierno asuma la dirección de medios personales y materiales autonómicos. Pues aquí lo que se ve es que estos señores, y concretamente Tardá, que ha dicho que se está lubricando la maquinaria represiva, no tienen ni idea de lo que es la seguridad nacional. Hay que distinguir tres conceptos. El orden constitucional, presuponiendo que existiera constitución en España, por un lado, que engrosaría la integridad territorial de España. En segundo lugar, que es el orden público, que sería la aplicación ejecutiva del Ejecutivo de las normas administrativas, de policía administrativa, para la evitación pues de altercados y de desórdenes públicos dentro del territorio nacional. Y en tercer lugar, lo que es esta ley, que es la seguridad nacional. La seguridad nacional es un concepto que se mide ad extra, hacia afuera, no ad intra, es decir, no para evitar secesiones ni nada por el estilo. La seguridad nacional hace referencia a ataques de fuerzas extranjeras o, en todo caso, a un conflicto insurreccional armado dentro. En consecuencia, el señor Tardá y los soberanistas únicamente tendrían que tener miedo a cualquier ley de seguridad nacional si estuvieran pensando en coger las armas en algún momento. Y en anexionarse Valencia. Entonces, efectivamente. La ley de seguridad nacional, la seguridad nacional, dentro de ese concepto entra la determinación de los estados de excepción y de sitio, precisamente, y pueden ser bien por actividades humanas, por ataques extranjeros o terroristas en el interior de territorio nacional, o bien por catástrofes naturales que obliguen a la adopción de esta suspensión de la legislación interna, precisamente para hacer atención a estos estados de emergencia nacional, de urgencia nacional. Eso es a lo que se refiere la seguridad nacional. Por eso no tiene mucho sentido lo que está diciendo los partidos o el bloque soberanista. Máxime cuando para eso existe el artículo 155.3, que el aguerrido don Mariano Rajoy no ha utilizado, ni parece que tenga más visos que utilizar. Prefiere acudir al Tribunal Constitucional, a pesar que Unión Democrática de Cataluña le esté dando la idea de que podía hacer eso para acabar con su rival político interno en la lucha por el poder en Cataluña. Cosa que no desearía. Por supuesto, que no desearía bajo ningún concepto. Y también dice el diario El País que el constitucionalista Javier Pérez Royo sostiene que la Ley de Seguridad Nacional es una especie de artículo 155 de la Constitución. Bueno, para que un constitucionalista diga ya que un artículo de un precepto es una especie de algo, pues muy mal tenemos que estar, y muy mal está la Universidad Española. Eso lo primero.
Sí, por favor, Adrián, perdón. Es decir, que le da al presidente un instrumento legal para asumir competencias autonómicas con un decreto y sin control parlamentario previo, como exige la Constitución. ¿Cree que sería aplicable a una declaración de independencia? Pues cree muy mal, porque volvemos a decir, la seguridad nacional es un concepto que no tiene que ver con el orden constitucional. Uno se mide hacia afuera y el otro se mide hacia adentro. Y en la parte en que se pudiera entender que mire hacia adentro la seguridad nacional sería precisamente en atención de atentados de potencias extranjeras o actuaciones de potencias extranjeras en territorio nacional, o consecuencias por catástrofes de orden natural o ajena a la voluntad humana, a la voluntad de las personas, como puede ser un terremoto, un volcán, una riada, este tipo de cuestiones. Y también trae el diario El País la opinión de otro constitucionalista, Francesc Carreras. Este es el de Ciudadanos. Que afirma que la ley parece más bien hecha, lo que tú estás diciendo, ¿no? Más bien hecha para catástrofes naturales o atentados, y tiene un carácter organizativo. Es así. No obstante, añade que sí podría utilizarse en un momento dado, no como alternativa al artículo 155 de la Constitución, pero sí subsidiariamente a esa vía en caso de que un ejecutivo autonómico, es decir, Artur Mas, en este caso, incumpla la ley. Pues eso sería un fraude de ley. Simplemente sería un fraude de ley, claro, porque para eso está el artículo 155. Aprobar una ley para no aplicar la que realmente es aplicable. Exactamente, así es.